Bueno, hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que tomen sus Biblias y vayan al Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 41 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Hay un título que dice el niño Jesús en el templo. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Bueno, hermanos, hoy quiero llamar a esta predicación un título muy coherente con la palabra que estamos hablando, y la vamos a llamar Los negocios del Padre. En estos días, hermanos, Dios ha hecho en mi corazón, me ha hablado a mi corazón y también en revelación y sueños. Dios me ha puesto un énfasis reiterativo, valga la redundancia, y me habla acerca de 2 cosas. Uno, de sus negocios, y 2, del orden que esos negocios deben tener. Y quiero arrancar con esto, y vamos a ir desmenuzando un poco pasajes de la palabra para poder explicar el contorno de este tema. Hermano, usted tiene que entender que Dios es un Dios de planes y de proyectos. Dios es un arquitecto, Dios es un ingeniero. Dios es conocido como el Elohim. El Elohim es el nombre que se le da a la Trinidad de Dios. O sea, las 3 personas de la Trinidad operando simultáneamente, ¿sí? Identificadas como el Padre, como el Verbo o el Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todos los 3 actuando de manera conjunta se le conoce como el Elohim o el Dios creador. Amén. Dios es Dios de creación. Cuando hablamos de creación, hermano, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de diseño, estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de orden.
tiene que comprender, hermano, que Dios tiene un plan general y tiene planes particulares, proyectos, un proyecto general y proyectos particulares. Lo primero que hay que deducir de todo esto es que si viene de Dios, entonces estamos hablando de que hay perfección. Ahora, estamos hablando del Dios de Israel, ¿no? El verdadero Dios, el único Dios vivo, ¿no? Porque hay dioses con D minúscula, ¿no? O están los dioses de las religiones y de las corrientes espirituales, que son simplemente usurpadores, engañadores, demonios que se levantaron contra Dios y han tratado de establecer imperios y reinos en la tierra y sobre la faz de la tierra. Pero el Dios verdadero es el Dios de Israel, el que creó todas las cosas, el conocido como el Todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios bueno, el que hace todo bueno, el que todo lo hizo bueno, según el libro de Génesis. Él tiene un proyecto perfecto. No hay margen de error, no hay lugar al fracaso, no hay lugar al tropiezo, no hay lugar a la ruina. En Dios no existen estas cosas, hermano. Y Él está buscando socios que se incorporen a este negocio. Trabajadores, laboradores, obreros que se unan a este proyecto. Un proyecto maravilloso, un proyecto justo además. Un proyecto con enormes recompensas, con enormes beneficios, con enormes bonificaciones, hermano. Pero curiosamente es un proyecto que a la luz del mundo es un proyecto menospreciado, es un proyecto subvalorado, infravalorado. Es un proyecto estigmatizado. Es un proyecto prejuzgado y mal juzgado por el hombre. ¿Y por qué estoy hablando inicialmente de esto? Porque paralelo al proyecto de Dios o simultáneamente al proyecto de Dios, hay proyectos del mundo, hay proyectos de las tinieblas, hermano. Y las personas, los seres humanos, las almas, deciden de una u otra forma en qué proyecto están incorporados, hermano. Cuando el Señor, después de 400 años, decide enviar liberación al pueblo de Israel, que habitaba en tierra de Gosén en Egipto, en el imperio preponderante de la época, porque el imperio preponderante en épocas de Moisés era el imperio egipcio, además que fue un imperio que duró 16 siglos, entre faraones y emperadores, 16 siglos duró ese imperio. Y era en la época de Moisés estaba en una enorme pujanza, y allí llevaban 400 años esclavizados los israelitas, sometidos en todas las áreas a los criterios de Egipto. 400 años, hermano, dejan mucha huella en las generaciones, en las personas. Y quiero que medite un poco en esto y devuelva su prole, su proyección genética 400 años atrás, 500 años atrás. Hace 500 años, 528 años, vinieron los españoles a América. Los españoles que vinieron a América eran los españoles renegados y relegados de la ya decadente, de la ya moralmente decadente, del ya moralmente decadente imperio español. Gente de Andalucía, gente de Extremadura, gente del sur de España, prisioneros, hombres de mala reputación, vinieron a América armados hasta los dientes y con la disposición no solamente de descubrir nuevas tierras, sino de sagrarlas, hermano. Y se encontraron con sociedades no menos corruptas, hermano. Se encontraron con imperios americanos o de este lado de la tierra, como el azteca, como el maya, como el inca, que eran imperios sofisticados en tecnologías,
en organizaciones sociales, pero eran pueblos también de enorme corrupción, que practicaban la hechicería, la chamanería, la comunicación con lo que se conoce como la Pachamama o la Madre Tierra, y practicaban en medio de todo eso ritos de sacrificios humanos que ofrecían a sus dioses, a los dioses de la fertilidad, al dios Sol, a la diosa Luna, al dios de la guerra. Y curiosamente, vienen siendo los mismos dioses que la sociedad occidental, europea, también adoraba. Porque España asimiló el catolicismo. Y el catolicismo, ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones, es una evolución del paganismo romano y el paganismo griego, hermano, que adoraban los mismos dioses: diosa de la fertilidad, dios Sol, el dios de la guerra, para todo había dioses. El catolicismo toma eso, lo sincretiza, lo transforma con un tufillo de cristianismo, muy poco realmente de cristianismo había ahí, casi nada, y cada uno de esos dioses se convierte en un patriarca católico o en un ídolo católico, que es el que se adora hoy, aún hoy en medio de esa religión. Estas dos cosas se unen, llenas de muerte, de maldad, de destrucción, de la dignidad, de corrupción, y se fusiona. Esos genes, esas tendencias se fusionan y comienzan a reproducirse, a transmitirse desde esas generaciones que ya de por sí tenían milenios de acumulación de maldad, y es lo que hoy tenemos al día de hoy. Al día de hoy. Entonces, comprendemos conforme a la palabra que el pueblo de Israel iba a ser liberado en un tiempo específico dentro del plan de Dios, pero que Dios quería liberarlos desde dos perspectivas, desde dos ángulos. Primero, una libertad física, o sea, una salida del sistema de esclavitud de Egipto, sistema además de sometimiento, de explotación, de pobreza además, de escasez de recursos dentro del pueblo de Israel. Y también quería liberarlos especialmente espiritualmente, o sea, liberar su corazón. Respecto a la primera liberación, en medio de prodigios, de señales y de un conflicto terrible entre Dios y los dioses de Egipto y con Faraón, el pueblo de Israel sale. Todo, mujeres, hombres, niños, ancianos, infantes, animales y todo lo que poseían, animales, propiedades. Y además de eso, Dios colocó una gracia para que los egipcios, con tal de que se fueran los israelitas de la tierra de Gosén, porque pasaron por un enorme juicio, una enorme devastación de parte de Dios, ofrecieron riquezas materiales, oro, plata, alhajas, piedras preciosas, para que se las llevaran para el desierto, con tal de que se fueran de Egipto y toda esa maldición y ese juicio desapareciera. O sea, fue una salida de Egipto estruendosa, rimbombante, hermano. Cientos de miles de personas saliendo en masa, una masa humana saliendo con ganados además, con tiendas a cuestas, con carretas, con animales, gran cantidad de ganado. Salieron al desierto, se cumplió esto, que termina siendo, a pesar de que fue tremendo, termina siendo lo menos importante de todo, dando paso a la prioridad que Dios tenía dentro de ese plan, hermano. Y era la liberación de los corazones, la liberación espiritual, que fue mucho más complicada aún, porque se encontró el Señor con un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es de dura cerviz?
O sea, un pueblo altivo, un pueblo arrogante, un pueblo soberbio, un pueblo rebelde, un pueblo anárquico, con una muy poca capacidad para humillarse, para doblegarse delante del Dios que los liberó, además. Del Dios que los liberó. Estuvieron 40 años dándole vueltas a un desierto, porque una generación que se rebeló contra Dios tenía que morir en el desierto, para que una generación nueva, ya un poco desintoxicada de sus antepasados, pudiera entrar a la tierra prometida y tomarla, poseerla. Cosas que están registradas en la palabra, hermano, y que no son bajo ninguna circunstancia fábulas o mitos o historias o cuentos de hadas, hermano, sino una realidad de un Dios que aparece allí plasmado como protagonista de toda esta historia. Y ese mismo Dios que hoy, el día de hoy, nos está hablando a través de la voz del siervo. Le está hablando a usted y me está hablando a mí también. Y sigue teniendo como vigencia y preponderancia el plan prioritario, hermano, que es la liberación de las almas, la salvación de las almas, la liberación espiritual, que es una prioridad. Y tanto la liberación espiritual como la liberación física exterior de nuestro contorno se alcanzan en la batalla espiritual, hermano. Se alcanza de manera espiritual. Entendiendo que Dios tiene un plan perfecto. No hay margen de error, no hay dudas, no hay posibilidad de fracaso, no hay posibilidad de colapso. No está en peligro el plan de Dios, bajo ninguna circunstancia. Y tenemos los planes alternativos, como el plan del mundo, hermano, que es el plan más inmediatamente al alcance de las personas, y que proviene de una secuencia de visiones y de concepciones que están en los corazones y en las mentes de los hombres, y que son cosas que se han heredado durante siglos y durante generaciones, y que es muy posible que muchos de ustedes estén todavía andando bajo esos criterios, que en resumen era lo que le hablaban a uno en el colegio, que el ser humano o el hombre nace, crece, se reproduce y muere, un ciclo natural y biológico, con diferentes características o matices. Y esa es su visión. El ser humano nace. Entonces hay todo un proceso de alumbramiento, de gestación, de alumbramiento. El niño nace. Y lo primero que se le viene a la mente a la persona, cuando recién se entera la mujer que está embarazada, es: ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cuánto voy a tener que esforzarme? ¿Cuánto voy a tener que trabajar? ¿Cuánto voy a tener que ahorrar? Ya la persona recién tomada la muestra de sangre para saber si está embarazada, de una vez va pensando: los pañales, la leche, las cobijas, la cuna, el cuarto, el médico, el seguro. Y después de pensar en eso, comienza a pensar: el jardín, el colegio, la universidad, ¿qué va a ser él de la vida? Y comienza todo un afán. O sea, el primer criterio a introducir es el afán, porque el sistema del mundo quiere que usted esté afanado, hermano, preocupado. Una de las cosas que durante 400 años fue alimentado en el pueblo de Israel fue el afán y la preocupación. Fíjese aquí que ese era el criterio bajo el cual estaban buscando al Señor Jesús, porque estaba desaparecido. Desaparecido para ellos, para José y para María. Porque mire lo que dice acá, mire lo que dice María. Dice,
Versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Ahí hay varios términos que tocará entender. Se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Hay sorpresa, hay reclamo. Y también aquí dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La sorpresa y el reclamo tienen como base la angustia. Angustia, afán, desesperación, ansiedad. Es el nutriente del sistema del mundo en el que muchos todavía viven. Angustia, angustia permanente, angustia por el desayuno, angustia por el almuerzo, angustia por la comida, angustia por el día de mañana, angustia por el próximo fin de semana, angustia por el próximo mes. Angustia. Una angustia que se proyecta hacia el futuro, como la mamá que está pensando ya en el jardín, que está pensando ya en el colegio, que está pensando ya en la universidad. Angustia. Y uno se pregunta, ¿por qué María está tan sorprendida? Y estamos hablando de María, la mamá de Jesús hombre, del Señor hombre. La misma mamá que habló con el arcángel Gabriel. La que fue asignada para tener en su vientre creciendo el Mesías de Israel y del mundo. La que se le había comunicado para qué venía el hijo que iba a parir. Estaba sorprendida. Y estaba sorprendida porque por alguna razón el sistema había neutralizado lo que Dios a ella le había hablado años atrás. Y había proyectado su propia vida y la vida de su hijo dentro de los parámetros del mundo, hermano, o el mundo en el que ella vivía. Entonces, estamos aquí nosotros, hermano, presentándonos delante del Señor, como mínimo cada domingo. Hay gente que solamente lo hace cada domingo, otros lo hacen cada culto, otros lo hacen todos los días. Y se utiliza mucho la frase, Señor, haz lo que tú quieras, como tú digas, como tú ordenes. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, heme aquí. Pero posiblemente a la hora de la realidad no sea tan así, porque la persona tiene una previa programación que ha recibido desde pequeño y que tiene que ser deconstruida para colocar una nueva programación, pero bajo la concepción celestial y divina de Dios. Y cuando hablamos de programación estamos hablando de algo que se vuelve automático, hermano. Y es la corriente en la que el mundo anda y en la que el mundo quiere que sus habitantes anden. Y le pasó a María. A María. Y uno puede decir, aquí dice que María, el Señor le habló y que ella quedó meditando cosas en su corazón. Y que replantó las cosas y entendió las cosas en ese momento. Pero más adelante, estando ya el Señor ejerciendo su ministerio, hay un momento en la que ella se aparece en un lugar donde está ministrando y golpea la puerta y pregunta por él. Y le dice, dígale a Jesús que la mamá está acá y los hermanos además. Pero era también a son de reclamo. Era a son de inconformismo, era a son de sorpresa de que ese hijo suyo estuviera allí en medio de enfermos, pecadores y en medio de todo un ministerio que fue resonante como el ministerio del Señor Jesús. Y era su forma, esa fue la forma de ella llamar su atención, reclamándole posiblemente una pérdida de la cordura, una pérdida de la perspectiva que según ella era la que la tenía bien y él estaba mal. Y él responde
de forma que para algunos puede ser grosera o poco cordial. Y ni siquiera salió a buscarla. Le mandó un mensaje diciendo: dígale a mi mamá y a mis hermanos que mi madre y mis hermanos son estos los que están aquí, haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Qué tiene que ver la voluntad del Padre con los negocios del Padre? Pues son la misma cosa. Los negocios del Padre es la voluntad del Padre. Es la voluntad de Dios, que quiere que la comprendamos, que quiere que la escuchemos y la entendamos, hermano. Pero que está colindando con un proyecto de vida que usted tiene, hermano, o que muchos tienen, o que algunos tienen, y que no puede seguir siendo perpendicular lo uno con lo otro. Y se tiene que escoger o el proyecto de vida egipcio y del mundo, o el proyecto de vida de los negocios y de la voluntad del Padre, el proyecto celestial. Y como lo dije al principio, hay un plan general, y ese plan general tiene unos pasos y también tiene unos planes particulares, como cuando hay una obra de teatro, ¿no? Está el director de la obra y él toma el guión, lo prepara, lo copia, lo distribuye, pero tiene que buscar a los intérpretes de los papeles, de los roles de la obra. Dios tiene un guión, hermano, y está buscando los intérpretes de ese guión. A ver quién dice sí, y quién dice amén, y quién lo pone a marchar en su propia vida, para poder identificar quiénes son de verdad sus discípulos. La palabra de Dios dice que los que dicen ser sus discípulos deben andar como Él anduvo. Primero, siendo completamente obediente al Padre. Segundo, fue alguien que produjo un cisma social desde las bases mismas de la sociedad, en las propias familias. El Señor produjo cismas. Y está escrito, Él dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer división en las familias, dice. Es una división que viene de manera natural, por obviedad. Cuando usted, hermano, escoge el plan de Dios, con todas las características que eso tiene, los pormenores, eso va a producir un cisma a nivel familiar, porque nuestras familias terrenales están concebidas dentro de lo que heredaron y de lo que ellos consideran que es lo correcto, lo bueno, y dentro de lo que ellos consideran como la correcta manera de vivir y de llevar la vida. Ahora, escuche esto: nuestras familias terrenales, dentro de esas formas correctas de llevar la vida, tienen incluida el área religiosa, hermano. O sea, las personas, dentro de su concepción de vida del mundo digo, tienen incluido el área espiritual. Lo tienen allí. Llámese la religión que se ha heredado de los papás, llámese cualquier innovación espiritual que anda por todas partes, porque el mundo tiene innovación, Occidente tiene innovaciones espirituales, el yoga, el budismo, el islam,
como para salir del formato tradicional, pero que también son religiones. Incluso el ateísmo es una religión, hermano. Tiene un ángulo espiritual, una plataforma espiritual. El intelectualismo se ha vuelto espiritual también, filosófico y espiritual. Y todas esas alternativas espirituales son las que tiene el ser humano en el estilo de vida del mundo. Y que puede, para el que ha escogido el cristianismo como religión, pueden llegar a ser engañosas y peligrosas, porque le pueden hacer pensar que anda por el camino correcto y anda bajo la voluntad de Dios, y resulta que no, está haciendo su propia vida, está viviendo su propio proyecto, o está viviendo el proyecto que el mundo le ha ofrecido, hermano. Para poder entender esto mejor, haga un ejercicio rápido allí. Usted que es papá, usted que es mamá y que tiene hijos, y pregúntese, ponga un paralelo acá, pero de todo corazón, ¿qué prefiere para su hijo? ¿Que sea un magistrado de la corte o que sea un misionero en África? ¿Qué quiere de su hijo? ¿Que sea un arquitecto reconocido o que sea un evangelista en Asia? ¿Qué quiere de su hijo? ¿Que sea un ingeniero renombrado o que sea pastor de una pequeña congregación? Algunos que tienen un sentido muy peculiar y jovial de la conciliación dirán, pastor, ¿y no se puede las dos? ¿No puede ser arquitecto y misionero? Le digo, no. En algún momento tendrá que escoger entre una de las dos. Cuando hablamos de misioneros, cuando hablamos de pastores, cuando hablamos de evangelistas y la mayoría de ministerios, hay momento, hermano, donde toca escoger qué es lo que yo voy a hacer. Un ministerio convocado por Dios, hay un momento en que exige 24/7, hermano, donde no hay tiempo para lo secular. Elimine ese discurso de la conciliación, donde va a creer que todo se puede hacer simultáneamente. Un magistrado de la corte o es magistrado de la corte o es misionero. Así es sencillo. Por la carga laboral que cada una de las cosas requiere. Y lo que ha optado mucha gente es escoger lo secular, lo del mundo, pero con un área religiosa. ¿Sí? Un área religiosa. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque la palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros pocos. La obra cristiana requiere de muchas manos, hermano. Y hay pocas manos disponibles. Hay un déficit de material humano para la obra de Dios. Y hay un déficit porque la gente no lo ve como una opción, hermano. La gente le tiene miedo a ser un siervo de Dios. La gente quiere recibir los beneficios de Dios, pero no quiere servirle, hermano. Porque ha estigmatizado el llamado de Dios. Le tienen miedo al llamado de Dios. Y le digo una cosa, yo que soy un siervo del Señor, no hay mejor trabajo que ese. Y este cisma lo produjo el Señor. Dijo, yo vine a traer espada entre las familias. Y lo vemos también en la práctica. Llamó a los apóstoles, a unos eran pescadores, entre esos estaban Andrés, Pedro, Juan, Jacob. Personas que trabajaban con sus familias.
y que inmediatamente Dios los llamó, dejaron todo. Dejaron redes, dejaron barcas y a sus propios padres los dejaron, con tal de seguir al Señor, hacia un proyecto mejor y superior. Llegó a donde Mateo, que era publicano, cobrador de impuestos, y él dejó la mesa de los impuestos y lo siguió. Dejó todo y lo siguió. Y así con cada uno de los apóstoles. Dejaron todo y lo siguieron. A un proyecto mejor, a un proyecto más gratificante, a un proyecto sin lugar al fracaso, a un proyecto con la mejor recompensa, a un proyecto con el mejor beneficio, a un proyecto con la mejor gratificación, hermano. Es el proyecto de los negocios de Dios. Y son negocios que muy pocos están dispuestos a transaccionar con Dios. No están dispuestos. Quieren irse por la vía fácil. Quieren irse por la zona de confort. Por la ruta más rápida, más inmediata. Y es tiempo de que reflexionemos en esto, hermano. ¿Por qué estamos escogiendo más el proyecto del mundo que el proyecto de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos es más atractivo los proyectos eminentemente financieros? ¿Por qué no son más atractivos los proyectos eminentemente sociales? ¿Por qué no son más atractivos los proyectos eminentemente académicos? ¿Por qué no son más atractivos los proyectos eminentemente familiares? ¿Por qué no son más atractivos los proyectos eminentemente intelectuales? ¿Por qué? ¿Y por qué el proyecto de Dios, el glorioso, extendido siglos, el que ha comprobado ser el más maravilloso de todos, por qué por qué tenemos tanta repelencia a ese proyecto? Le tengo la respuesta, hermano. Porque la gente no quiere pasar por la cruz, hermano. Porque la gente no quiere negarse a sí misma. Porque la gente no quiere perder el control de lo que tiene. Porque la gente quiere hacer su propia voluntad. Su propia voluntad. Ahora, escuche esto. Hay otras personas que han dicho, sí, Señor, quiero ejercitarme y trabajar en tus negocios. Pero no están dispuestos a ser formados por Dios. No están dispuestos a ser disciplinados por Dios. No están dispuestos a ser probados por Dios. No están dispuestos a llevar en ellos mismos las marcas de Cristo. Quieren hacerlo a su manera. Y hermano, la palabra de Dios dice, no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo. Porque el vino nuevo en el odre viejo hará que el odre se rompa. Yo le quiero decir, hermano, no es simplemente decir sí y mirar a ver qué va a pasar. Es decir sí y tener la disposición de entrar en los tiempos de formación de Dios. Porque Dios no puede trabajar con instrumentos rotos, hermano. Cuando a usted se le rompe un martillo que usted utiliza regularmente en su casa, usted necesita botar ese martillo e ir a los home center o a donde vendan martillos, a la ferretería, y comprarse un martillo nuevo y ojalá mejor que el que tenía. Dios no va a poder trabajar con herramientas rotas. La palabra de Dios también dice que si usted pone remiendo nuevo
en un vestido viejo, termina el vestido rompiéndose más, deshaciéndose más, desechándose más. Entonces algunos quieren hacerlo, pero están rotos, están lacerados, están deteriorados, están desahuciados, no sirven. Necesitan pasar por un proceso, hermano, que es lo que se conoce como la disciplina de Dios, desde la base, hermano. ¿Qué es la base de la disciplina de Dios en sus negocios? La oración. La oración es la base para la disciplina de Dios. Teniendo claro además que toda disciplina de Dios tiene que arrancar desde la aparición de lo que se conoce como el primer amor. Y quiero dar claridad de lo que significa el primer amor, porque muchas veces lo hemos asociado o lo hemos asimilado con una sensación de amor como cuando uno recién se enamora, que sí tiene que ver con eso, pero el centro de eso no es eso. Entonces la gente se acuerda de sus momentos de cuando se enamoraban de una muchacha, de un joven, esos primeros días o semanas donde la persona estaba en el furor de su enamoramiento, pensaba a toda hora en esa persona, lo llamaba permanente, quería estar a toda hora acompañado de esa persona. Tiene que ver con eso. Pero el fondo, el centro de las cosas es, cuando hablamos de primer amor, es que mi amor por Dios tiene que estar por encima de todo. Cuando ese primer amor se pierde, es cuando yo lo relego de allí hacia un segundo, hacia un tercero, hacia un cuarto, hacia un quinto, hacia un sexto, séptimo, octavo, noveno lugar. La disciplina comenzará a funcionar entre tanto se tenga el primer amor. Si no se tiene, está introduciéndose en una disciplina que al único que va a satisfacer es a usted mismo. Por eso hay personas que se convierten en verdaderos siervos e hijos de Dios y otras personas que se convierten en seres religiosos y rígidos. Porque la diferencia está en el amor por Dios. Cuando usted mira al fariseo, un hombre estructurado, disciplinado, de horarios, de tendencias, de posturas, de rigores en la casa, en la vida social, en la vida religiosa. Hombres madrugadores, hombres esforzados, pero que no tenían el amor por Dios en primer lugar. Y están los que sí acceden a ese amor y que esa formación los termina convirtiéndonos en grandes hombres de Dios y mujeres de Dios. El caso más resonante de la Biblia es Pedro. Pescaba a cualquier hora, pescaba en la madrugada, en el día, no tenía horario para dormir, era mal hablado, tosco, muy poco religioso realmente, duro, de tez dura, de carácter duro, de emociones trastabillantes, de emociones cambiantes, temperamental. Ese era Pedro. Pasaba de la euforia en su fe a la incredulidad, pasaba del gozo a la amargura con mucha facilidad. Estaba roto, pero teniendo el amor por su Señor, fue capaz de entrar en la disciplina, de incluso aceptar un día la reprensión de Pablo. Que no se trata de que Pedro, después de haber conocido al Señor y haber recibido el Espíritu Santo y estar evidenciando que en él estaban las marcas del Señor y el poder de Dios se movía en él, en ese momento, en ese estado, recibió una reprensión de Pablo. Pablo le dijo: eres hipócrita, Pedro, porque te comportas de una forma con los circuncidados y después te comportas de otra forma con los incircuncidados, hipócrita. Y te lo digo yo, dijo Pablo, que era más judío que usted. ¿Y Pedro qué hizo?
Aceptó la reprensión, hermano. La humildad. La humildad es innata en los que aman a Dios, hermano. La mansedumbre, la manejabilidad, la inmediatez ante la orden de Dios es notorio en aquel que ama a Dios. Cuando ese que ama a Dios entra en la disciplina de Dios, empieza a progresar, a crecer, a madurar, a establecerse, a tener criterio, a desarrollar un carácter correcto y a ir por la vía correcta. Y comienza a entender que el plan de Dios es maravilloso y empieza a crecer en él un anhelo para que los suyos comiencen a incorporarse a ese sueño, hermano. Es un proclamador. Es un vocero, es un cantor del plan de Dios, hermano. Que no solamente se trata de la salvación y decirle a la gente arrepiéntase y siga y confiese sus pecados, sino no solamente haga eso, sino que venga, entréguele su vida a Dios y viva para Él. Eso hace un hombre de Dios. Y más aún cuando ha conocido al Dios verdadero. Cuando lo que ha conocido no es una religión, sino al Dios verdadero, lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha olido, ha experimentado todo su poder en su propia vida y en la inmediatez de su vida, hermano. Los negocios de Dios son extraordinarios y no hay nada que se le compare, hermano. Y la visión de las cosas cambia, hermano. Entonces la gente ve a su presidente de turno hablando en las Naciones Unidas y dice, oh, qué enorme presidente que tenemos, maravilloso, mire ese hombre. Yo miro a ese hombre y después miro a un predicador en medio de multitudes arrepentidas en cualquier lugar del mundo y digo, cambio en la noción de la grandeza. Mire, este es grande, este no es nadie. El que está allí parado posiblemente en Naciones Unidas es un enemigo de Dios. Por no decir que es lo más probable, hermano. O un hecho en sí mismo. Y el que está allá es un hombre que ha entendido que los negocios de Dios son los más importantes y los más placenteros, hermano. Negocios que además tengo que decirle, los aplausos que se reciben por ese negocio no se reciben acá en la tierra. El reconocimiento y la alabanza y la honra no se reciben en la tierra. ¿Se reciben en dónde? En el reino de Dios. Pero hay gente que tranza reconocimiento terrenal por encima del celestial, hermano. JFK, John F. Kennedy, es un hombre que hasta el día de hoy es un ejemplo para las naciones. Es grande en los Estados Unidos, es grande en el mundo occidental y de pronto hasta en el mundo oriental también, pero en el reino de los cielos no es nadie, porque ni siquiera está allá, ni siquiera está en el reino de los cielos, está en el reino de las tinieblas. La palabra del Señor dice, ¿de qué sirve ganarnos el mundo, hermano? El mundo, si perdemos nuestra alma. Sí, así no, nada, basura. ¿Para qué está trabajando usted, hermano? ¿En dónde está enfocado su esfuerzo? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Una empresa? El Señor de los cielos está peleando contra los dioses de este mundo. Y entre otras cosas lo que estamos viendo es una estrepitosa caída de las finanzas. Empresas que se están cerrando. Personas que daban por sentado su éxito financiero hasta enero o febrero de este año, pero que ahora están en la desgracia total financieramente. En cambio, los negocios del Padre, hermano, están bollantes, hermano. La unción de Dios ha incrementado. El poder de Dios ha explotado, hermano. Y lo puedo decir desde mi amado Jesús. Como hacen, creo que este es el momento más maravilloso de mi amado Jesús. Un pequeño proyecto dentro del proyecto general de Dios. Que somos un pequeño proyecto.
Estamos contentos, hermano. No tenemos afán por abrir congregaciones, porque estamos comprobando que la gente está levantando sus altares en sus casas y en la mayoría se está empezando a notar su crecimiento. Y yo aplaudo eso, hermano, porque ahí están entendiendo que no se trata de estar reunidos en un lugar, hermano. Se trata de estar en un mismo espíritu y de navegar por los ríos del Espíritu de Dios, hermano. De eso se trata. Y con ello viene todo lo de Dios viene, y todas las añadiduras vienen, dice la palabra. Estamos entendiendo. Y en este tiempo, hermano, empieza como a volverse efervescente el sueño de Dios. Por lo menos lo hablo desde mi vida. Yo en mi acuartelamiento, como lo llamo, hermano, empiezo a soñar con que salidos de todo esto, si el Señor lo permite, queremos ir a tomarnos Colombia, hermano, para Cristo. Medellín, Cali, Barranquilla, el lugar que sea, Leticia, San José del Guaviare, no sé, donde Dios quiera, hermano. Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, hermano. Pero hay pocas manos. Las manos del pastor Antonio y de las mías no alcanzan, hermano. ¿Va a hacerlo usted? ¿Va a hacerlo usted? ¿Está dispuesto, hermano, a renunciar al proyecto del mundo y meterse en el proyecto de Dios? Hay gente que ya lo está haciendo. Son gente que habla con uno, que están en los proyectos. Yo conozco, por ejemplo, intercesoras. Usted de pronto ve ahí personas añadidas a estas charlas y predicaciones que usted ni conoce. ¿Y quién es esa? ¿Quién es ese? Pero por lo menos contamos con intercesores, hermano, que están pagando un precio en el cuarto secreto. Intercesoras sobre todo, que están allí. Usted ni sabe el nombre, están pagando un precio por los sueños y el proyecto de Dios, hermano. Están orando y clamando por este país. ¿Usted lo está haciendo, hermano? ¿Está clamando por Neiva? ¿Está clamando por Bogotá, que está bajo juicio además? Le tengo noticias. Bogotá está bajo juicio. ¿En dónde se rebosó la copa? Cuando Bogotá escogió una alcaldesa lesbiana. Abiertamente progresista y defensora de este tipo de ideologías, hermano. Está bajo juicio Bogotá. Cuando no hay juicio hay que orar incansablemente. Bajo juicio hay que orar el triple. Espero, hermanos, que ustedes, de mi amado Jesús, especialmente los que están en Bogotá, yo estoy orando por eso y no estoy en Bogotá, pero espero, hermano, que usted esté orando por su ciudad y esté clamando y gimiendo por la ciudad en la que usted vive, tal vez la que lo vio nacer, hermano. No sé si usted está orando por Colombia, no sé si usted está orando por el presidente de este país, no sé si usted está tomando departamento por departamento y está orando por este país, hermano, pero Dios tiene un plan para Colombia. Ese plan se llama un avivamiento para Colombia. Pero ese plan se desatará si nos unimos en oración. Nos unimos en oración y vamos a tomarnos el país para Cristo. Ni con estrategias humanas, ni con sistemas humanos, sino con la gloria y la dirección de Dios, hermano. Saliéndonos de todo convencionalismo religioso y haciendo la voluntad de Dios tal cual la hizo el Señor, tal cual la hicieron los apóstoles y tal cual hoy la hacen los verdaderos hombres de Dios. Y si queremos tomarnos entonces Colombia, tenemos que disciplinarnos y dejarnos formar por Dios. No es simplemente ir a la loca.
y aleatoriamente, que yo voy, no, tiene que ser formado. Formado desde la base de la oración, la palabra, la adoración, la fidelidad en el servicio, la fidelidad en ministerio ajeno. Porque la palabra dice que el que es fiel en lo ajeno, Dios le dará lo propio. La fidelidad en lo pequeño. Ser capaz de coger un trapito, hermano, y limpiar las sillas de la iglesia. Estas manos, amigos míos, hermanos míos, se cortaron muchas veces lavando sillas en la iglesia. Y yo era feliz. Me echaba después alcoholcito. Sin andar llorando ni nada, ni quejándonos. Donde hemos estado, hemos servido, hermano. Y hemos servido con el primer amor, con el amor hacia el Señor, hasta el día de hoy. Aún en estos momentos, hermano, donde no hay reuniones en los lugares de reunión, seguimos sirviendo al Señor. Yo sigo arreglando este lugar como si ustedes vinieran acá. Igualito, no ha cambiado, hermano, porque es para el Señor. Hay gente que solamente se baña cuando hay visitas. No, hay que bañarse todos los días, hermano. Hay que ponerse bien todos los días. Entonces, hermano, ¿cuál es el proyecto en el que usted está trabajando? ¿Y cuáles son sus planes a futuro, hermano? Y si lo quiere hacer, ¿ya empezó el proceso de formación? Hay mucha cosa que no sirve que no va a servir para servir al Señor. Y que tiene que ser quitada. Y es algo que nosotros tenemos que anhelar y que tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos tienen que anhelar servir al Señor. Por ahí andan mis hijos, como lo único que ven es Biblia. Entonces el uno se cree apóstol, el otro se cree profeta. Yo los dejo. Mientras los niños del mundo se creen Spider-Man, el Capitán América y Bugs Bunny, los niños de Dios anhelan ser apóstoles, hermano. Anhelan ser profetas. Anhelan ir y tomarse ciudades, hermano. Anhelan alabar al Señor, vivir para su nombre, para su reconocimiento, hermano. Sus hijos que anhelan. Lo que anhele su hijo es lo que anhela usted. Usted su hijo es un espejo suyo. Si su hija quiere ser como Shakira, es porque usted también quiere ser como Shakira. O tener lo que Shakira tiene. Lo que sus hijos quieren fue lo que les fue enseñado, hermano. Amén. Entonces, hermano, meditemos en estas cosas y tomemos la decisión, hermano. Y si la tomamos, permitamos que Dios nos forme. Y eso tarda tiempo, hermano. Tarda años. Tarda años. Pero usted puede empezar hoy, amén. Esa era la palabra que teníamos para ustedes, hermanos, en esta mañana. Mañana tarde ya. Para que ojalá usted en todo este tiempo la medite, hermano. Con calma, con pausa. Y tome las decisiones y las determinaciones necesarias para dirigir su vida hacia eso. Prontamente, hermano. Porque hay pocas manos, les digo. Necesitamos intercesores. ¿Está dispuesto a ser intercesor? Bienvenido sea. ¿Tiene que ser formado? Por supuesto. Hay que formar a la gente en la oración. De hecho, los tiempos de oración, martes y miércoles, además de ser oración, es todo un instructivo para la oración. La persona que le gusta aprender está tomando nota de cómo están orando los pastores Mauricio y Carlos Andrés. Están tomando nota. Y están aprendiendo. Estamos hablando de lenguas, de oración con entendimiento, de profecía. Todo eso es un instructivo para un guerrero espiritual y para un intercesor. Necesitamos, escuche esto, evangelistas, misioneros,
¿Está dispuesto, hermano? Colombia tiene como ¿cuánto? Como 1.200 municipios, 1.300 municipios. ¿A cuál quiere irse? Bienvenido sea. Tenemos 33 departamentos. ¿Para cuál quiere irse? Bienvenido sea. Necesitamos pastores. Porque si las almas llegan y no hay pastores, ¿quién lo puede dar? Un pastor necesita formación. Un pastor para ser pastor tiene que arrancar con su primera ovejita. ¿Ya la tiene? ¿Ya la está cuidando? ¿La está alimentando? ¿Le está teniendo paciencia? Pastor necesita paciencia, hermano. Y la paciencia tiene que ser forjada. Y todo esto en el amor a Dios, en el primer amor. Profetas se necesitan, no tantos como pastores o como misioneros, pero se necesitan también. Y la persona que es llamada a eso tiene que ser preparada. Y apóstoles, que son los que llevan más las marcas de nuestro Señor Jesucristo, que es el ministerio más tremendo de todos. Cuando digo tremendo, el más difícil. ¿Están dispuestos, hermano? Eso es para poquitos, para muy pocos. Porque son las puntas de lanzas de la expansión de la iglesia, y la punta de lanza en la confrontación espiritual son los apóstoles. Los apóstoles no son los que se visten de frac y caminan sobre billetes de $100, ¿no? No, si usted tiene esa visión del apóstol, está equivocado. Replantee todo eso. Esos son los apóstoles del diablo y del mundo. Pero, repito, no hay mejor trabajo que el trabajo para Dios, hermano. Amén. Yo no cambio lo que yo vivo hoy por un pool reconocido de abogados, ni por mansiones en Bogotá y en Cartagena o en Miami. No me interesa, hermano. Esto es lo mejor que yo puedo vivir y quiero más de esto. Quiero más. Con todas las dificultades, claro que sí, porque entonces ¿cómo hace uno para crecer? Uno necesita ser probado. Uno necesita ser mandado al ruedo, hermano. A ver el talante que se tiene. ¿Se necesitan las tormentas? Claro que sí. Las adversidades, claro que sí. Los momentos neurálgicos se necesitan, hermano. Difíciles, sí, pero Dios lo saca uno adelante. Y sobre todas las cosas, el que anda en los negocios del Padre es un enemigo consumado del pecado, en todas sus formas. Y a los hombres, con esto termino, el que anda en los negocios del Padre, a las almas y a los hombres los ama profundamente. Y los demonios son sus peores enemigos. A los hombres misericordia y amor, a los demonios guerra total. ¿Está preparado para eso? Y como lo dije hace un par de domingos, el cristianismo no es para todos. Escuche esto, el cristianismo no es para todos, pero es el único camino al cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierra allí sus ojos. Empieza a hablarle al Señor, hermano, mientras yo me refresco mi garganta. Háblele ahí al Señor. Agache su cabeza. Háblele al Señor, hermano. Háblele de su corazón. Si lo que tiene que decirle al Señor es: Señor, hasta el día de hoy no he querido, le he huido a esto. Confiéseselo al Señor. ¿A quién mejor hablarle con sinceridad que a Dios? Si ese es el caso, dígale: Señor, dame el amor por ti y el deseo por servirte y por hacer tu obra. Para el que ha querido hacerlo y lo está ejerciendo y está siendo formado, dígale: Señor, dame la paciencia, la determinación para seguir. Y al que lo ha querido hacer pero está desbaratado,
y es un instrumento roto, dígale: Señor, repárame. Dígale: Señor, ayúdame, sáname, libérame. Dígaselo allí, hermano, al Señor, lo que tenga que decirle. Vamos a orar, voy a orar. Bendito Dios de gloria y poder, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros hoy venimos contentos y alegres, Señor, con esperanza, motivados. Yo me siento motivado, Señor, para seguir adelante. Hay toda una planicie, Señor, delante de nosotros. Este solo país, Colombia, sin salirnos de Colombia, ya hay todo un reto, Señor. Todo un reto. Miles de municipios, de ciudades, millones de personas, Señor. Somos un país que cuenta con 50 millones de personas, Señor. Y los cristianos, considerando que son contados los que entran a una congregación, son contados por 5 millones. De esos 5 millones no sabemos cuántos son verdaderos cristianos, Señor. Deben ser pocos, una minoría de esos 5 millones. Tenemos, Señor maravilloso, 45 millones de personas que andan en el pecado, Señor, que andan en la maldad, en sus religiones, y otro tanto dentro de nuestras congregaciones que necesitan crecer y salir de sus adversidades, Señor. Y toda esta cantidad de personas necesita conocer del Evangelio, Señor, conocer de tu poder, conocer de tu amor, conocer de tu misericordia, Señor. Hoy oramos, Señor maravilloso, entendiendo el proyecto enorme que tú tienes para salvar las personas, Señor. Porque está escrito en tu palabra, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, Señor maravilloso, sino que todos accedan a la vida eterna, Señor maravilloso. Y tu palabra dice, Señor, que la mies es mucha y que los obreros son pocos, Señor. Muy pocos quieren trabajar en este proyecto. Muy pocos quieren ser tus obreros. Muy pocos quieren incursionar en el servicio a ti, Señor. Muy pocos quieren clamar. Levanta una generación de intercesores, de gente que clame, Señor maravilloso, de gente que ore, que gima por este país, por los ciudadanos de este país, Señor, por sus familias. Que clame a ti, Señor, que se levante a orar, Señor, que llore allí, que derrame lágrimas por los perdidos, Señor Santo. Y también, Señor, necesitamos una generación de misioneros que vayan, que estén dispuestos a dejarlo todo, Señor maravilloso, para ir y conquistar las almas, maravilloso Dios. Para ir y predicar el Evangelio, para ir y llevar tu poder, tu mensaje de amor, tu mensaje de libertad, para llevar el poder para romper cadenas, para liberar endemoniados, para sanar enfermos. Evangelistas, Señor maravilloso, convocadores a la reconciliación, que vayan a cualquier lugar, Señor. Hay ciudades, hay pueblos, hay plazas, instituciones educativas, Señor, ayuntamientos, lugares, Señor, donde las almas se convocan, Señor maravilloso, las casas, las familias, Señor, hay campos enormes para predicar el Evangelio, Señor. Y también pastores, Señor, que cuando las almas lleguen a ti, tengan que ser levantadas, alimentadas, levantadas, Señor, intervenidas, criadas, Señor Santo, formadas, cuidadas, maravilloso Dios, en buenos pastos, en buenas aguas, Señor, hombres con amor profundo por las almas, con amor del tuyo, no de los hombres, con misericordia verdadera, con amor verdadero, Señor. Necesitamos obreros para la mies, maravilloso Dios. Señor, sacude de en medio de nosotros todo egoísmo, Señor. Sacude de en medio de nosotros toda cobardía y toda incredulidad. Sacúdela, Señor. La rechazamos. Todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia, Señor, toda terquedad, toda obstinación. Quítala de nosotros, maravilloso Dios. Señor, y deshaz de las vidas de mis hermanos toda procura del proyecto del mundo, Señor. Toda procura del proyecto de Egipto, del proyecto de esta tierra, Señor, y convierte a mis hermanos en peregrinos en esta tierra, Señor.
deseosos de los negocios del Padre, Señor, liberados de la angustia, liberados de la ignorancia y de la ignominia, Señor, y abiertos los ojos hacia la libertad y hacia el fervor en tu fuego, Señor maravilloso, y en tu presencia, Señor. Pedimos, Señor de la gloria, por una inundación del Espíritu Santo, Señor. Pedimos, maravilloso Dios, por una llenura de tu poder, Señor Santo, por un incendio con tu fuego. Llénanos, Señor maravilloso, incéndianos, maravilloso Dios, llénanos hasta la médula, hasta el fondo de nuestra alma, maravilloso Dios, hasta nuestros tuétanos, Señor Santo, y tu fuego, Señor Santo, incendia nuestros corazones, nuestras mentes, Señor maravilloso, y venga en nosotros, Señor, el querer y el hacer, Señor maravilloso, y el entendimiento de que las obras en Cristo Jesús son mayores, buenas y perfectas, son superiores a todas las cosas. Y danos, Señor, la autoridad y el poder para avanzar en todo esto, Señor. Forma en nosotros lo que tienes que formar. Quita deficiencias, sana nuestras laceraciones y heridas, Señor maravilloso. Nuestras fracturas, sánalas, restáuranos, haznos nuevos. Forja nuevos corazones, forja nuevas criaturas, trae nuevos nacimientos, maravilloso Dios. Y gente deseosa de hacer tu voluntad, maravilloso Dios. Y que nuestros hijos anhelen servirte a ti, Señor, para la gloria y para la honra tuya, Señor maravilloso. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, imparte esto sobre todo el pueblo, Señor. Ahora mismo, Señor maravilloso, desatamos el Espíritu de Jehová, Señor, el Espíritu de temor a Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento. Desata esto, Señor maravilloso, sobre todo el pueblo. Que los utilices a todos, Señor, a todos. Servidores, Señor, llenos del Espíritu Santo. Gente con generosidad y liberalidad, llenos del Espíritu Santo, Señor maravilloso. Diáconos, llenos del Espíritu Santo. Gente que administra, llena del Espíritu Santo. Señor, los que enseñan, llenos del Espíritu Santo. Los que oran por los enfermos, llenos del Espíritu Santo. Señor, apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Profetas, llenos del Espíritu Santo. Evangelistas, llenos del Espíritu Santo. Señor maravilloso. Pastores, llenos del Espíritu Santo. Señor maestros, llenos del Espíritu Santo. Señor misioneros, llenos del Espíritu Santo. Señor intercesores, guerreros espirituales, llenos del Espíritu Santo, Señor, y todos con un corazón renovado, Señor maravilloso, un corazón nuevo, Señor Santo, Señor, como niños para la malicia, pero maduros en el modo de pensar, Señor. Trae crecimiento a las vidas, Señor. Este es el tiempo, Señor, y preséntanos cuál es el campo que tenemos que tomar, y dirígenos hacia eso, Señor, porque lo queremos y lo anhelamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar entonces. Vamos a orar ya para despedirnos, hermanos. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso. Señor, nosotros queremos bendecir a todos nuestros hermanos. Para todos aquellos, Señor maravilloso, que han obrado con generosidad, con liberalidad, Señor. Trae abundancia y sobreabundancia para sus vidas, Señor. Para todos aquellos que han reconocido, Señor, en la porción que te pertenece, que tú eres el sumo sacerdote, Señor. Reprende el devorador de sus vidas, Señor maravilloso. Bendecimos los lagares, los graneros son benditos. Bendecimos las despensas, los lugares de reserva. Bendecimos las mesas, Señor. Bendecimos, Señor maravilloso, Señor, las vidas de las familias, Señor santo. Señor, bendecimos el fruto de las manos y del conocimiento, las tierras, los ganados, maravilloso Dios. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, Señor. Y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera, por el poder que hay en ti, Señor maravilloso. Y gracias por todo este pueblo, Señor. Llévalos a casas, llévalos en paz, están en sus casas, llévalos en paz, Señor, a todos los quehaceres de su vida, Señor Santo, acompáñalos. Y Señor, y dale notorio a ellos todo esto que hemos orado, Señor, que a partir de hoy tus negocios sean la prioridad, Señor, y su deseo de todo corazón. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alza tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad, enfermedad y la echamos al abismo. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amado Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento
arrepentimiento, afírmanos en el gozo de la salvación y pedimos que tú acampes alrededor de los que te tememos y nos defiendas, Señor. Defiéndenos en el nombre de Jesús. Amado Señor, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Bendecimos, hermano, a todo aquel que haya cumplido años en estos días. Que este sea un año lleno de bendiciones, de encuentros con el Señor cara a cara, amén, y de inundación de su poder. Amén. Dios les bendiga. Este martes nos vemos otra vez para orar, para interceder, y el miércoles también. Y todo lo que tenemos. Y vamos a estarlos llamando para orar por ustedes. Y escríbanos para cualquier necesidad que se les presente. Amén. Para cualquier petición. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Amén y amén.